Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en el segundo capítulo de Vamos a hablar de la creatividad. Para iniciar, vamos a trabajar acerca de cómo van a seleccionar o cómo van a leer o cómo van a aplicar acerca del tema que van a utilizar para su historia o los temas que ya están tratados en los libros que ustedes ya hicieron la lista en la lección anterior. Los temas universales es un tema que es bastante complejo. Hay autores que consideran que hay 12, que hay 30, hay muchos autores, pero lo mínimo son tres temas: vida, amor y muerte. Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de estos temas. Vida. Eso incluye todo lo de la vida, los tópicos filosóficos o sociales o políticos, mentira o verdad, sabiduría o ignorancia, autoridad y razón, la naturaleza humana, en fin. Esos son los temas que tú puedes encontrar en cosas como Un Mundo Feliz, que es una crítica a la sociedad, Hamlet, que es acerca de la filosofía de si vas a tomar venganza o no, El Quijote, que es acerca del heroísmo, El nombre de la rosa, que es acerca de la risa y de cómo estar aislados afecta a la Guerra de las Galaxias, que es una historia de aventuras, la Odisea, que es otra historia de aventuras, etcétera. Todo lo que se considera un tópico de la vida normal. El próximo tópico, el amor, bien conocido, puede ser un romance, puede ser un amor trágico, un amor no correspondido, puede ser un tópico erótico. El amor, ese sentimiento tan importante, es un tema que es muy usado en la literatura. El amor trágico de Romeo y Julieta, en Crepúsculo tenemos un romance antiguo ambientado en el tiempo moderno, con vampiros y elementos fantásticos. Orgullo y Prejuicio, que es principalmente el originante de lo que es la comedia romántica, de dos personas que se conocen, que están destinadas a estar juntos, pero que se caen mal o que tienen impresiones diferentes de lo que van a hacer. En fin, es un tema que no nos daría el tiempo para abordarlo, porque de amor es prácticamente una gran cantidad de obras y de películas y de ficciones que son acerca de eso. Y la muerte, claro, que son tópicos escatológicos, tópicos ascéticos, metafísicos o existenciales, o sea, acerca de qué sentimos acerca de la muerte, de qué pasa cuando se nos muere un ser querido. La muerte es un tema muy fascinante también, el libro de los muertos, de los egipcios, que trata del más allá. La muerte, por ejemplo, el paraíso perdido, que es no una muerte de un ser, sino una muerte de una ilusión, de un ideal del mundo perfecto, una pérdida que también simboliza muerte, la Divina Comedia, que es un viaje maravilloso al más allá, mi libro favorito de todos los tiempos, porque tiene todos los pasos y todos los pecados y la crítica de cómo se vive la vida, es en un libro excelente. Harry Potter, que es la base de la maldad de Voldemort, es que él quiere escapar la muerte y ser inmortal. La saga de Gilgamesh, que es acerca de la búsqueda de la inmortalidad también. En fin, estos tres temas te abundan todo. Entonces, es bueno tenerlos en cuenta a la hora de cómo tú vas a crear la historia, porque si tú te enfocas en uno de los tres, te es más fácil más o menos manejar hacia dónde los personajes van a ir. No hay nada nuevo bajo el sol. Ni siquiera esa frase es nueva. Esa es una frase súper trillada, pero que no deja de ser muy cierta. El escritor no está haciendo nada nuevo. Como habíamos dicho anteriormente, la literatura no empieza contigo, ni conmigo, ni con Homero siquiera. La literatura empieza desde siempre, desde que adquirimos el habla. Entonces, es importante no tratar de obsesionarse buscándose un tema original, porque no lo vas a encontrar. Se te va a ir la vida buscándolo y no lo vas a encontrar. Eso, los temas originales, hay temas que se toman y ahí hay historias que se sienten frescas. Eso es lo más que vas a llegar a tener un punto de vista fresco y nuevo de una historia. Pero ya lo que tú estás pensando, ya alguien lo pensó antes. Así que olvídate de tratar de obsesionarte con la originalidad porque no te va a ir bien. Cuando estamos empezando nuestra labor como escritor, necesitamos muchas ideas. Aunque tú tengas una idea que piensas que está muy elaborada, hay muchísimos detalles que todavía no has tenido en cuenta: los personajes secundarios, las ambientaciones, las tramas, las intrigas, las conspiraciones. Entonces, es bueno hacer un almacén mental de ideas. Yo particularmente uso el método del subconsciente. Yo leo muchos libros, veo muchas películas, hablo con todo el mundo, hablo de más.
Y eso me ayuda a mí a guardar toda esa información. Y el cerebro humano es muy especial. El cerebro humano es un músculo que siempre está buscando ejercicio. Si yo que soy escritora, de todo saco una historia, de todo. A mí se me han ocurrido historias barriendo la casa, y se me han ocurrido historias comenzando con la vecina que me cuenta un cuento de una tía de ella que una vez se fue a un país y le pasó esto y lo otro, y de repente ese pedacito es lo que a mí me faltaba para que un personaje estuviera más completo. Entonces, ese almacén mental de ideas, esos libros que estás leyendo, eso se va acumulando en tu cerebro y eso te va a dar ideas que tú vas a creer que no salieron de nada, que son como los sueños, por ejemplo, que tú te sueñas, por ejemplo, que pasa tal o cual cosa y de repente crees que es algo nuevo y cuando vienes a ver al mes o en una semana o al otro día, te das cuenta que tiene que ver con una conversación que tuviste con un amigo, una revista que acabas de leer. Entonces, siempre ten pendiente de eso, que cuando estés leyendo, cuando estés aprendiendo, cuando estés conversando, estás llenando tu almacén mental de ideas. Y ese almacén nunca se agota, el cerebro humano siempre está haciendo nuevas conexiones neuronales. No tengas miedo, no tengas impaciencia, siempre llena tu almacén mental de ideas. Leer mucho, leer bien. Leer mucho es muy relativo. Quizás para ti que no tienes tiempo, un libro al mes es más que suficiente, un libro al año, que eso sería muy poco, pero vamos a suponer que no tienes tiempo para nada. Pero más importante que leer mucho es leer bien. Como dije anteriormente, leer críticamente. Leer no pasivamente, no, pasé las páginas, la pasé bien, este libro es muy divertido, sino preguntarte de qué trató ese libro, qué mensaje tenía, qué mensaje subliminal podía tener, qué simbolismo, o sea, sé un lector activo de por qué las cosas suceden. Si el libro gustó mucho, ¿por qué gustó mucho? O sea, ¿por qué Harry Potter gustó tanto? Tiene unos temas universales que todos no podemos relacionar. El tema del huérfano es un tema muy usado en la literatura infantil y todos, hasta los que tenemos padres, nos hemos sentido huérfanos en algún momento cuando vamos a la escuela o cuando tenemos un problema que no creemos que podemos contárselo a ellos. Entonces, yo menciono Harry Potter, pero puede ser cualquier libro, El Cuaderno Dorado de Loris Lessing, puede ser La Divina Comedia, puede ser Saramago. Lo importante es leer bien, leer críticamente, porque el analizar el libro te ayudará a ti a crear tu propio libro, tus propios personajes y quizás hasta evitar ciertos errores y hacer otras opciones en base a eso. Si tú, por ejemplo, consideras que que tal libro la protagonista debe haber tomado una decisión diferente. Tú puedes hacer un libro en base a eso, en base a una situación igual, una con protagonista con una dirección diferente en la historia y ya tienes un libro ahí. Entonces, leer bien es súper importante. ¿Por qué? La pregunta más importante del mundo para ti como escritor y para todos, pero más para ti. ¿Por qué? ¿Por qué Harry Potter tenía que ser el último Horcrux? ¿Por qué Bella tenía que enamorarse de Edward? ¿Por qué Dante puso a Judas en el último círculo del infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que sucede tiene una razón, tiene una causa, tiene que tener un sentido. A veces es un sentido ilógico, una decisión completamente emocional, a veces es una decisión muy lógica, muy fría, muy calculada, porque es parte de lo que te va a ayudar a ser un lector crítico y siempre trata de por lo menos un porqué al día. Al día, pregúntate por qué. ¿Por qué la gata se comió la comida así? ¿Por qué el tráfico estuvo mal? Siempre pregúntate por qué, porque eso te va a ayudar a ejercitar ese músculo mental de ideas y de análisis crítico que tú necesitas mucho a la hora de influencias. Habíamos dicho anteriormente que la literatura no empieza contigo. Una otra forma de decirlo que tengo yo, con un poco de sentido del humor, es que todos los actores son ladrones descarados. Cuando yo veo una película y veo una escena o un escenario o un personaje que me parece muy atractivo, muy bien llevado y que me da una idea para otro personaje, yo tomo notas y tomo nota de que, fulano se parece a tal personaje mío, fulana tiene el tipo físico de tal personaje mío.
Entonces, eso pasa con películas, con libros, y eso pasa con todos los autores. Todos los autores generalmente tienen influencias de dónde salen sus historias. Vamos a empezar con un ejemplo. En la mitología céltica, romana y el cristianismo, que C.S. Lewis era un ávido lector y un ávido aficionado, de ahí él sacó las crónicas de Narnia. Y J.K. Rowling menciona que ella era una lectora ávida de las crónicas de Narnia cuando ella era más joven, y de ahí ella sacó Harry Potter. La escena de Harry Potter en el ropero es igual que la escena de los Pensivi en el ropero de ellos en el primer libro. Entonces, no es, yo le digo robar, pero es una forma de decir que nosotros estamos siempre tomando ideas y usándolas para nuestras propias historias. Otro ejemplo es el mito de Siqueyeros, de la humana que conoce a este Dios, que no lo puede ver al principio, que se la lleva y que tiene que pasar ciertas pruebas para sanarlo. Eso después se transformó en La Bella y la Bestia, y después se transforma en Crepúsculo, que es la historia de la humana que conoce a este vampiro casi divino y al final termina convirtiéndose en una vampiresa como Psique, y La Bella y la Bestia se casan. Entonces, los elementos de la jornada de las tres historias son idénticas y eventualmente podemos decir, por ejemplo, que Crepúsculo creó las 50 sombras de Grey. Entonces, son historias que se van continuando y a medida que tú lees, el fanático de hoy se convierte en el escritor del mañana. Tener siempre eso presente. Uno de los ejemplos más importantes y que más me gustan es el ejemplo del Señor de los Anillos. Toda la fantasía épica del siglo XX, del siglo XXI, y quién sabe hasta qué siglo, está basada en el Señor de los Anillos. Los elfos los tenemos en todas partes, los enanos, las razas de los humanos y otro tipo de animales fantásticos. Eh, todo eso viene del Señor de los Anillos y está influenciado en los videojuegos, los juegos de mesa, las películas, en fin. Tolkien creó un universo tan rico que resuena tanto con la humanidad que nadie que ha tomado el género fantástico no has tomado ni que sea un poquito de ahí. Entonces, no es un robo, es un préstamo, pero es un préstamo, es un regalo que sigue regalando más adelante. Entonces, otro elemento que hay que tener en cuenta para hacer la creatividad bien vívida es lo que yo llamo el casting estelar. Cuando tú estés en el cine viendo una película, fíjate en los actores, en la televisión también, en los videos de YouTube. Fíjate en las características físicas, en los manerismos, la forma de hablar, hasta en ciertos aspectos de la personalidad, porque eso te va a ayudar a ti a crear tus personajes. Por ejemplo, en mi libro próximo, La Espada del Anillo, yo tengo mi casting estelar muy variado a través del tiempo. Mi protagonista se parece a Amy Fisher, la mejor amiga de ellas, Morgana, se parece a Olivia de Havilland, que ella es una actriz de la época dorada de Hollywood, que está viva todavía, pero está bastante mayorcita. Entonces, como ella se veía en la época de Hollywood, ella me vendía mucho el personaje de Morgana. Entonces, tengo otro personaje que se parece a Robert Pattinson, tengo otro personaje que se parece a Clark Gable. Entonces, esos personajes nunca se hubiera conocido en la vida real, pero en mi mente yo no me pueden servir. Y a la hora que vayas a estar sentado escribiendo, tú necesitas tener una idea de cómo tus personajes se ven, porque tú los vas a describir cómo se tocan el pelo, cómo hablan, y tener una muestra vívida te va a ayudar muchísimo a crearlo. Entonces, tener en tu almacén mental de ideas, imágenes físicas de la figura humana, del tipo físico que tú quieres reflejar o que te da, por ejemplo, que la morena... la morena pálida te da el tipo de la mala de tu historia. O sea, tú vas a poder hablar acerca de cómo se ve todo. Se puede hacer con personas de la vida real, por supuesto, pero un consejo, y es que las personas no les gusta sentirse reflejadas en la historia de un escritor por regla general. Si ellos piensan que tú le estás modelando por ellos y tú escribes algo que no les agrada, quizás el personaje es malo, quizás es una persona que no es muy positiva, ellos se van a sentir que los estás criticando. Así que es más seguro usar personas que tú nunca vas a ver en la vida real, actores de Hollywood, y además lo bueno también es que un actor de Hollywood tiene muchos papeles. Entonces si tu personaje tiene una transformación, tú vas a tener de dónde copiar los manerismos de una etapa diferente de su vida. Como digo, es consejos para guardarlos en el subconsciente que te van a servir para crear tus historias. Sigamos con las actividades.
En la lista que hiciste al principio, escribe con detalle qué elementos, personajes, resoluciones de la historia te gustaron o no. Explica por qué y cómo lo hubieras hecho tú si tuvieras la oportunidad. Esto es prácticamente lo que es el fanfic. El fanfic es hacer una ficción más satisfactoria para ti mismo con tus personajes de la forma en que tú hubieras querido que fueran. Entonces, aquí no vamos a escribir fanfics, pero hacer un pequeño análisis crítico de por qué te gustó o no te gustó es súper importante. Yo te recomiendo que le pongas un parafito, que te extiendas tanto como quieras, si quieres pelearle, si quieres decirle por qué te hiciste eso, eso no te correspondía, como tú quieras, vívelo y vas a ver que eso te sirve también cuando sigamos adelante la lección. Hasta la próxima lección.